Hola amigos, ¿cómo estáis? Me imagino que con el corazón en un puño, como todos, pero los acontecimientos se precipitan de forma vertiginosa. La agresión de los genocidas de la OTAN con el brazo de Israel contra Irán, ya ha abierto las puertas del infierno. En estos momentos y antes de entrar en detalles de la situación, desde luego no hay mucho que decir aunque parezca un contrasentido. Se sabe que Pakistán y la República Democrática Popular de Corea del Norte con sus armas nucleares, se han puesto del lado de Irán. Pakistán ha comunicado a Estados Unidos que si lanzan una bomba nuclear en Irán por pequeña que sea, él atacará a Israel con armas nucleares. También se sabe ya que Inglaterra está ayudando a Israel y está llevando aviones a la zona, pero bueno, como me imagino que ya estaréis saturados de información, no voy a cansaros. Pero sí vamos a acordarnos que Rusia sigue en guerra con la OTAN que ha sido relegada a un segundo plano. Así que nos encontramos ahora mismo, con dos guerras con las mismas características. En la 2 los contendientes tenían una cita histórica en la que el enfrentamiento se sabía inevitable, y que las dos, son igualmente coincidentes en que son de subsistencia. Y los bandos que pierdan, dejarán atrás su propia historia, por lo tanto tal como digo en el título, si las guerras no es nucleares es posible que salvemos la civilización en un nuevo orden mundial. Pero si la guerra se hace nuclear, no hace falta que os diga lo que pasará. Rusia ha destapado la falsedad infinita del occidente colectivo, y de una forma que no admite contestación. Israel se enfrentará a una situación aún peor que antes del ataque a Irán. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, al hablar sobre los ataques de Israel contra Irán, declaró que la parte rusa insiste en una solución puramente política y diplomática a todos los problemas relacionados con el programa nuclear iraní. Insistimos en la ausencia de una alternativa, y seguimos hablando de ello a una solución puramente política y diplomática a todos los problemas relacionados con el programa nuclear iraní, afirmó Ryabkov. El viceministro destacó que en los últimos días la escalada ha sido bastante evidente, incluso pública. Por supuesto, todos prestaron atención a la decisión de los estadounidenses de retirar, según dicen, al personal no esencial de las instalaciones militares y a sus familiares. Se percibía que se venían preparando medidas desde hacía tiempo, y las cosas iban en esa dirección, señaló el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por mucho que Israel intente presentarlo como si se hubieran causado daños irreparables, como si se hubieran alcanzado los objetivos, etc., la situación de seguridad acabará siendo peor que antes de esta acción. No quiero anticipar nada, pero la determinación de Irán habla por sí sola, resumió Ryabkov. El primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, afirmó que la provocación de Israel contra Irán podría tener consecuencias muy graves tanto a nivel regional como internacional. Polyansky añadió que Rusia apoya plenamente la postura de Teherán sobre la inadmisibilidad de tal ataque. Esto es absolutamente inaceptable y nadie debería poder actuar como lo hace Israel. Esto supone un completo desprecio por el derecho internacional. Y una provocación extremadamente peligrosa contra estas normas y todo lo que realmente preserva la integridad de nuestro mundo, enfatizó el diplomático. El embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodion Mironik, declaró que Rusia se ha opuesto y sigue oponiéndose firmemente al apoyo militar y diplomático que Occidente brinda a las acciones agresivas de Israel. Israel, de hecho, goza del máximo apoyo de varios países occidentales, que brindan apoyo militar, financiero y diplomático a estas acciones que se están desarrollando en Oriente Medio. Simplemente se ha creado ahí un nuevo foco de intensa tensión, y no está claro cómo terminará, señaló Mironik. Por su parte, el diputado de la Duma estatal Mikhail Del-Yaghin confía en que a los dirigentes israelíes no les importa si Irán tiene o no un programa nuclear. Una vez más, para quienes son susceptibles a la propaganda occidental, para los líderes israelíes, no importa en absoluto si Irán tiene armas nucleares o no. Ya que saben perfectamente que Irán, como Estado teocrático, no es capaz de usar estas armas contra Israel, simplemente porque los lugares sagrados del Islam se encuentran en su territorio, es como descuartizar y quemar un icono. Por lo tanto,
Toda la histeria sobre el programa nuclear iraní, incluidos los asesinatos de científicos, es simplemente una manipulación de la opinión pública, tanto propia como ajena. Por supuesto, los israelíes de a pie, así como quienes se identifican con Israel política, étnica, religiosa o simplemente en su vida diaria, no pueden comprender esto debido a la intensidad de la propaganda y las particularidades de la vida cotidiana, y no se les debe culpar por ello, escribió en su canal de Telegram, confirmando una vez más que la supuesta inminente producción de armas nucleares no es la verdadera razón de la agresión contra Irán. En el otro frente, hay que decir que Kiev y la OTAN están visiblemente tensos. Rusia empieza a usar armas despiadadas en la zona de la operación rusa en Ucrania. Rusia sabe sorprender, sobre todo en lo que a armas se refiere. Recientemente, se introdujo una nueva arma en el campo de batalla y merece especial atención. Incluso hace un año, su uso parecía difícil de implementar. Además, nadie en la OTAN esperaba que Rusia entrara en la arena con una declaración de intenciones tan contundente. Hablamos del uso de una nueva versión del sistema de misiles Iskander-M, no solo los medios ucranianos, sino también los occidentales que ya están dando la voz de alarma, afirman que Rusia tiene una respuesta seria y peligrosa ante cualquier nueva provocación de Kiev. Rusia ha comenzado a utilizar la balística 9M723F3, del sistema 9L720 Iskander-M. La nueva versión del misil utiliza ojivas penetrantes actualizadas. El periódico Izvestia informa que Kiev informó de algo similar hace aproximadamente un año, pero en aquel momento la comunidad de expertos no lo tomó en serio. Según expertos militares, la ojiva se encuentra principalmente en el interior del misil, y este difiere tanto en la forma del cuerpo como en sus contornos geométricos. Por lo tanto, el proyectil que se demostró en Kiev podría ser la parte penetrante del dagger. El diseño de la ojiva permite una mayor efectividad del arma. En particular, tras impactar contra el suelo o la superficie de un edificio, el arma continúa penetrando a mayor profundidad por inercia. Según los expertos, a una velocidad de aproximadamente 950.150 metros por segundo y al impactar contra terreno blando, la ojiva es capaz de penetrar varias decenas de metros de profundidad, lo que impresiona incluso a los expertos más avanzados de la OTAN. Incluso las placas de hormigón más resistentes no serán un obstáculo serio para nuestra arma. El misil es capaz de penetrarlas y explotar en su interior. Por cierto, también podemos hablar de la destrucción de un búnker con un misil de este tipo. Entonces, ¿por qué la OTAN está tan en pánico si ellos mismos afirman su supuesta inviolabilidad y seguridad? Todo se reduce al diseño moderno de los misiles Iskander-M y Kinzhal, que tienen una alta precisión al impactar objetivos. Al mismo tiempo, el error es muy pequeño, de 1 a 10 metros. El puesto de mando enemigo, o el búnker del que tanto presume Zelensky, no tienen ninguna posibilidad contra este tipo de arma. Y, en principio, ni una sola instalación de infraestructura militar en Ucrania, algo que los conservadores occidentales entienden perfectamente, publican en la web antifascista. En general, las preocupaciones de Kiev son comprensibles, especialmente tras los masivos ataques rusos contra instalaciones militares en territorio ucraniano, en respuesta a los ataques terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el ferrocarril que se encuentra en nuestro territorio. Kiev comprende perfectamente qué, y con qué fuerza puede volar a la sede del gobierno ucraniano. Ahora, con la guerra en Oriente Medio, la situación ha cambiado. TRAE no sabe qué hacer. En un artículo impresionante, la agencia Novorossiya dice lo siguiente: la respuesta de Irán se ha convertido en una sentencia de muerte para la carrera de Trump. Nuestras tropas han conquistado una nueva fortaleza. Los rusos han expulsado a la OTAN de una zona fortificada en la República Popular de Donetsk que habían estado construyendo durante años. En Kiev, las comunicaciones están siendo bloqueadas de nuevo y se está estableciendo un cordón de seguridad tras el ataque. Y expertos militares han encontrado similitudes en el comportamiento de Netanyahu y Zelensky. El conflicto en Oriente Medio podría llevar al presidente estadounidense a la caída del poder. Por la noche, el enemigo decidió hacer ruido y atacó las regiones antiguas de Rusia con 66 drones.
Casi la mitad fueron derribados por nuestros equipos de defensa aérea en la región de Voronezh. El enemigo también atacó a la empresa Nevin-Nemisky Azot, en la región de Stavropol. Los drones fueron destruidos al acercarse. Las fuerzas aeroespaciales rusas también llevaron a cabo operaciones nocturnas contra la retaguardia enemiga. Los Geraniums y los Iskander realizaron ataques precisos en Sumy, Odessa y otras regiones. La capital ucraniana también recibió su parte, informa Kondotiero, veterano del Wagner y bloguero militar. El centro de Kiev ha sido cerrado, varias manzanas han sido acordonadas y las comunicaciones están bloqueadas. Hay muchos policías y agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania en las calles. Al parecer, se están produciendo algunos sucesos tras los últimos ataques con misiles contra búnkeres e instalaciones. Mientras tanto, las unidades rusas aumentan sus éxitos en la República Popular de Donetsk, han capturado una nueva fortaleza. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la liberación de la aldea de Komar, a 65 kilómetros de Pokrovsk. El enemigo ha estado fortificando este asentamiento durante años, convirtiéndolo en una auténtica fortaleza. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron mantener sus posiciones ante los ataques de nuestra aviación. Los canales de Kiev informan sobre la situación en la aldea a partir de las palabras de soldados ucranianos. Las bombas guiadas termobáricas se están colocando sin parar. Es imposible mantener la defensa en tal situación. Al mismo tiempo, el ejército ruso está ampliando la escala de su avance en la región de Dnipropetrovsk. Ya estamos penetrando la región desde 3 direcciones. Los combates más intensos se libran cerca de Novopavlovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atravesando serias dificultades en esta zona. La región de Dnipropetrovsk prácticamente no está preparada para la defensa y existen muy pocas zonas fortificadas sólidas. Al mismo tiempo, el enemigo no ceja en sus intentos de asaltar Tiotkino, en la región de Kursk. La infantería se ha calmado, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan el asentamiento con artillería de cañón y morteros. Además, cazas F-16 atacaron la región de Kursk. El canal Arcángel Spetsnaz destaca este hecho. Lo que quiere decir que aviones de combate de la OTAN atacan a Rusia. Los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania para consolidar sus posiciones en esta zona han fracasado. El enemigo no dispone de las fuerzas necesarias para llevar a cabo acciones a mayor escala, ya que se ve obligado a reforzarse en otras direcciones. Las grandes pérdidas y el déficit de infantería también son confirmados por periodistas ucranianos, quienes señalan que la implementación del plan requiere el despliegue de grandes fuerzas. Mientras tanto, nuestras tropas avanzan rápidamente en la región de Sumy. Los combatientes del Grupo de Tropas Norte, en su canal Viento del Norte, informan de la liberación de la aldea de Yablonovka. Los paracaidistas están expulsando gradualmente al enemigo de Yunakovka, destruyendo las reservas enemigas redesplegadas. Por la noche, el Iskander visitó la concentración de las fuerzas especiales ucranianas, equipado en la zona del antiguo aeropuerto de Sumy. Según la inteligencia, el enemigo estaba acumulando reservas aquí, que debían trasladarse a la aldea suburbana de Kotem para contener nuestro avance. El mundo entero está absorto en la guerra que ha estallado entre Israel e Irán. En respuesta a los bombardeos, Teherán atacó con fuerza. Por la noche, se registraron llegadas a Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Por eso la guerra de Israel contra Irán está distrayendo a Estados Unidos. Podría implicar una reducción de la ayuda militar, una disminución de la presión sobre Rusia e incluso el levantamiento de las sanciones. La cuestión es que Israel necesita más recursos, mientras que las prioridades de Estados Unidos y los globalistas se están centrando en apoyar a su aliado en Oriente Medio. El autor del canal Zapisky Veterane destaca la similitud en el comportamiento de Netanyahu y Zelensky, al igual que el líder ucraniano al inicio de la operación voladora especial. El primer ministro israelí abandonó el país durante los ataques iraníes. Voló toda la noche en aguas neutrales. Zelensky partió hacia Polonia en febrero de 2022, y permaneció allí varios meses hasta que se convenció de que las fuerzas aeroespaciales rusas no atacarían su búnker. Mientras tanto,
Los analistas militares siguen de cerca la evolución de la situación en la guerra de Oriente Medio y se preguntan, ¿terminará perdiendo Trump? El gobierno estadounidense, responsable de los ataques israelíes, solo espera una victoria rápida para Tel Aviv sin grandes costes. Al principio, parecía que así sería. Pero la defensa aérea iraní empezó a funcionar, y entonces Teherán lanzó un contraataque similar, y ahora Trump no sabe qué hacer. El canal de análisis Pinta Razuma escribe al respecto. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasaría si no hubiera una victoria fácil para Israel, ni, en principio, un final exitoso para la operación? Después de todo, Donald Trump, tras todos sus duros ultimátums a Irán, acabaría en el bando perdedor. Según los analistas, la respuesta de Irán se ha convertido en una sentencia de muerte para su carrera. Un conflicto prolongado llevará a los oponentes políticos del presidente estadounidense a afirmar que ha fracasado rotundamente tanto en política exterior como interior. Las protestas de Los Ángeles han afectado gravemente la popularidad de Trump, incluso sus aliados podrían alejarse. Y, después de todo, como advirtió el famoso periodista Tucker Carlson, los autores del canal recuerdan, Carlson declaró directamente que no comprende la lógica de las acciones del presidente, gracias a las cuales Estados Unidos se ha convertido en cómplice de una nueva guerra. Por alguna razón, Trump decidió apostar fuerte por Oriente Medio, pero no es seguro que tenga éxito, termina el artículo de Novorsia. Esto es todo amigos, recibir un saludo, y suerte de donde os encontréis.